A continuación, en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en este su programa Diálogo Bíblico. Es un ambiente ya primaveral, pero estamos entrando en un capítulo que yo no lo habría puesto en la Biblia, pero la Biblia habla de las cosas buenas y también malas. El capítulo, justamente lo tengo acá abierto, capítulo 32. Capítulo 32 habla de un becerro de oro, la oración de Moisés, la destrucción del becerro de oro, y termina ese capítulo con una súplica de Moisés. ¿Qué le parece? Acompáñanos en el estudio. Vamos a encontrarnos y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esta situación de Israel en ese instante. Bienvenidos, bienvenido Pastor Luis, ¿cómo está? Aquí estamos, Raúl, una vez más, gracias a Dios, siempre dispuestos a seguir comentando estas lecciones tan importantes que aparecen en el libro de Éxodo, y sobre todo este capítulo número 32, que en esta semana nosotros vamos a comentar un episodio poco pronosticado de acuerdo a las grandezas de Dios, a todo lo que Moisés había recibido y el pueblo, pero estas son las cosas imprevistas que nuestro Dios deja que los seres humanos tomen decisiones. Recordemos que la gran mayoría de los que estaban allí en el desierto eran parte de Dios, pero también habían personas que no pertenecían al pueblo de Israel. La idolatría de Egipto había dejado una mella en sus mentes. Ellos veían muchos dioses en Egipto, y ahora vemos que Moisés en sus 40 días con Dios desaparece del escenario y solamente quedan 2 personas para atender todos los asuntos del pueblo. Uno era Aarón, también Hur. Sin embargo, vemos aquí a un líder llamado Aarón que mantiene el pueblo, pero recordemos que Aarón en ese periodo de tiempo él tenía solamente 83 años, nunca había sido líder, recién llevaba algunos meses al lado de Moisés, pero nunca él había estado a cargo de tanta gente, con tanta murmuración, con tantas cosas en su corazón. Y en esta ocasión le vino una prueba bastante fuerte, como tú puedes leer allí en la palabra de Dios. Claro, fíjate que el salmista, cuando recuerda este incidente, y me imagino, dice, olvidaron, Salmo 106, dice, olvidaron al Dios de su salvación. Y esto es muy importante porque a veces los milagros que nos suceden a nosotros, a las personas, en el momento como que damos gracias a Dios, pero pasa el tiempo y nos olvidamos. Que había hecho ese grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Caín, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, pero no haberse interpuesto Moisés, y trató de destruirlos, de no haberse impuesto Moisés, su escogido, delante de él, al fin de apartar su indignación para que no los destruyese. ¿Cómo reposa el salmo? El salmista recuerda estos incidentes. Ahora, cuando tú hablabas de ese líder yo creo que tenía la capacidad, Dios le había dado un cometido a él, toda la parte, digamos, religiosa del pueblo, pero yo no cuánto estaba involucrado ahora y cómo estuvo involucrado mientras estaban en Egipto. Quizás no podemos justificar, pero uno siempre se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? Porque es un desagrado tan fuerte para Dios. Y tú recuerdas que el incidente trajo terribles consecuencias, pero ¿qué pasa con este liderazgo fallido? Bueno, el 32, 1 al 6, ¿no es cierto?, nos relata este incidente. Y aquí parte Moisés está escribiendo en realidad, y él dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, y aquí viene lo extraño de la pregunta, Moisés no está, reemplacemos esto por algo que nosotros
creemos que es lo bueno, y ese es el gran problema de nosotros como seres humanos, que cuando elegimos un camino en el cual nosotros somos la orientación, la dirección, la idea, fracasamos. Bueno, aquí el pueblo se acerca a Aarón. Moisés ya estaba en el monte todavía, 40 días, y le dicen a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces uno dice, tan pronto como Aarón recibió esa turba, la Biblia no relata todos los detalles, pero sin duda que venía gente enfurecida, gritos, venía gente amenazante. Aarón temió por su vida, y no eran pocos, eran muchos. Moisés se olvidó, Dios se olvidó de nosotros, tenemos que elegir nuevos dioses. Y allí Aarón, tratando de solucionar el problema, pidió que entregaran las mujeres y los hombres oro, mandó hacer el becerro de oro y programó, como dice allí el versículo número 3 al 5, programó una fiesta para adorar a ese becerro de oro, que era un símbolo de Baal, porque Baal era representado por un toro. Entonces aquí donde uno se hace preguntas, ¿cómo un liderazgo se dio tan rápido? ¿Qué había en el corazón de Aarón? ¿Le faltó fortaleza? ¿Tuvo miedo? Algunos dicen que Dios debió haberlo eliminado inmediatamente porque cometió este gran pecado. Con este hecho, según la cuenta, en un día murieron 3,000 en manos de los levitas, y después Dios siguió hiriendo al pueblo, no se sabe la cantidad, pero fue un pecado tan grave, esta idolatría, que al pueblo le costó muchas vidas. Uno dice, pero ¿cómo Dios es tan castigador? Pero resulta que para Dios este pueblo iba a ser reemplazado por la descendencia de Moisés, y si Moisés no intercede, la ira de Dios habría caído sobre ellos, y gracias a la intercesión de Moisés, que la hizo 2 veces y con profundo argumento, vemos allí cómo Dios cede ante este hombre que ora, que derrama su alma delante de Dios. Claro, ahora yo siempre miro en el tiempo, cuánto se demora uno a hacer una cosa así, porque tiene que fundir el elemento, y estos elementos. Y esto es lo extraño, porque estos elementos que ellos pusieron no eran de ellos, en realidad Dios se los había dado cuando salieron de Egipto. O sea, fíjate, es una deshonra muy grande para Dios. Dios le entregó todo, les entregó la libertad, les había entregado la salud, les había dado agua, o sea, una serie de cosas que uno va pensando. Y él dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como buril. O sea, el hombre trabajaba, a lo mejor pidió ayuda, ¿no es cierto? E hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, vamos a analizar algunas cositas más en detalle, pero cómo se degrada la persona cuando ubica líderes o dioses que no son Dios. Viene una decadencia moral, porque tú sabes que aquí dice, y el pueblo dice, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Qué cosa más terrible, porque estaban contentos con el nuevo Dios, imagínense. Claro, y no con el Dios que realmente los había librado. Cuando vaya
pronto ya nos iremos, cruzaremos mil fronteras y juntos estaremos allá. Miramos con detención cómo se fraguó esta situación, ¿no es cierto? No hay explicación, la verdad, de las cosas. Uno puede analizar y no hay explicación, pero aquí el líder había fallado y uno se queda pensando. Y esa idolatría realmente lleva al mal, porque Dios sabe que si ese pueblo, y de hecho pasó muchas veces, si ese pueblo entraba en contacto con la idolatría, Dios no los podía ayudar. Yo creo que el perdón de Dios está dado a todas las personas, pero depende de la condición en la que uno actúe con el pecado que hizo, si realmente se arrepiente o no. Dice Éxodo 32:6, y al día siguiente, fíjate, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Yo creo que las palabras aquí son pocas para lo que ese pueblo hizo en ese momento, esa mañana temprano. Bueno, efectivamente, allí está ocurriendo un hecho colectivo. Recordemos que habían 600.000 hombres, más los niños, mujeres, eran 2 millones de personas. Y lo curioso que no aparece en la escritura que nadie haya levantado su mano en contra. Y esto se transformó en un pecado colectivo, porque los que actuaron con omisión, que se quedaron callados, que no hicieron nada por temor, porque estas personas que pidieron este ídolo eran personas agresivas, que tenían cierta reputación, cierto poder, intimidaban allí al líder, y hubo una gran mayoría que sin duda que no estuvo de acuerdo. Pero no dijeron nada. Pero quedaron en silencio. Y eso también nos llama la atención a nosotros, porque a veces en el mundo ocurren muchas cosas, en nuestra casa, o a lo mejor en su iglesia, que ocurren cosas y preferimos guardar silencio. Uno, por no tener la seguridad si está bien o está mal. Otra, para no meternos en problemas. Algunos dicen es fanático, otros pueden pensar que no estamos en lo correcto. Claro. Porque si el líder dijo eso y lo autorizó, uno dice, bueno, estará bien. Pero aquí tenemos a un líder que está reemplazando a otro y edificó un becerro de oro
y la adoración que los israelitas le brindaban a Dios, ahora tenían que enfocarlas en un objeto hecho por manos humanas. A lo mejor les quedó muy bonito, brillaba porque era de oro, y ellos pensaban que ese objeto tenía poderes sobrenaturales, y ellos cambiaron de un dios a otro, como lo hacían los egipcios. Los egipcios tenían muchos dioses para todas las cosas de la vida. Ellos cambiaban: este dios me sirve para esto, este otro para esta otra cosa, si este me falla tengo otra opción, porque ellos pensaban que lo que se ve es lo que ayuda a las personas en la salud, en todas las cosas de la vida. Y aquí Romanos me llamó la atención este texto acá, porque Romanos capítulo 1, versículo, dice allí el verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este texto nos habla qué efectos produce la idolatría en las personas. Primer efecto, Dios se aparta. Segundo efecto, las pasiones humanas dominan la mente y la persona cae en pos de estas cosas humanas, de inmundicia, concupiscencias, y es allí donde Satanás, representado por ese ídolo, se apropia de las personas. O sea, el ídolo es una cosa, pero Satanás lo utiliza para seguir ocupando y con su poder en la voluntad humana y en la ciudadela del alma. Claro. Fíjate que es fuerte lo que dice Romanos, porque en el versículo 25 él expresa lo siguiente: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos y amén, dice él. O sea, es una afirmación de Pablo en relación a su exposición de la justificación por la fe. Él hace ese análisis primero de la situación que tienen los que están adorando ídolos. Pero si tú recuerdas, Pablo sigue después con una descripción de los que ya no adoran ídolos, pero que no están siguiendo las ordenanzas de Dios. Aquí, lamentablemente, lo que ellos hicieron fue infringir el primer mandamiento y el segundo. Y aquí está lo terrible, porque uno de improviso, las leyes, las palabras que Dios dejó son realmente eternas, no cambian. Decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y uno dice, cuando mira el mandamiento, lo lee, dice: ¿qué alcance tiene? ¿Qué puede producir en mí algo que sea como ponerse un becerro, que puede ser el dinero, puede ser la casa, puede ser un auto? Incluso yo conversaba esta semana con alguien que decía: mire, si parece que él está con problemas, pero no le han probado nada. Mira, interesante esos detalles que a veces hace, como tú decías, involucrarse en alguna situación es complejo a veces, pero si uno tiene algo que pueda ayudar para que esa persona no se deslice, porque es terrible deslizarse. Una vez que se desliza, entra en una vorágine de depravación, que es lo que le pasó al pueblo. Claro, hoy día me gustó lo que aparece acá en la propuesta de este autor. Hoy día no existen ídolos hechos de manos, existen sí, pero no con el sistema antiguo de adoración, de devoción, donde la persona ora, se humilla, de servicio como era antes a los ídolos. Ahora existen ídolos que son, tienen el mismo efecto en el corazón humano, como el orgullo, el egoísmo. La lista dice: el dinero, el poder, el sexo, la comida, la televisión, drogas, alcohol, pensamientos impuros, pornografía, placeres, trabajo, deportes, familia, videojuegos, películas, compras, política, música, títulos, propiedades, etc. Creo que el ídolo se pone delante de Dios en primer lugar y después Dios. Esa es una de las características de la idolatría. Y como se pone delante, uno no ve lo que tiene como consecuencia. Fíjate que
en Éxodo habla como Dios interviene. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que saca. Esta parte me gusta mucho, o sea, no me gusta, sino que interesante, porque la defensa de Moisés después va a ser diferente, pero dice: desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le dio todos los antecedentes para que Moisés bajara y arreglara la situación. Decisiones que tome yo aquí tendrán consecuencia en mi eternidad. Tesoro del cielo, espera por mí, vivir para siempre. Comienza hoy aquí. Misterios del cielo, promesas de Dios, hoy camino hacia ellas, escuchando su voz, su reino eterno, vivir con su grey. No quiero este mundo, soy hijo del rey. Las decisiones que tome yo aquí tendrán consecuencia en mi eternidad. Tesoro del cielo, espera por mí, vivir para siempre. Comienza hoy aquí. Tesoro del cielo, espera por mí, vivir para siempre. Comienza hoy aquí. Ahora vamos a analizar cuál es la reacción de Dios, porque Moisés va a bajar, va a ver la situación. Yo no sé, si bien Dios se lo dijo, pero cuando vio la realidad, yo imagino que se encontró con que el pueblo está desbordado, el pecado los había llevado a una situación muy terrible, estaban adorando a quien era una estatua. Ni por mucho que tenga oro, plata, piedras preciosas, sigue siendo una creación. Ahora, yo estoy pensando, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? Fíjate, ¿te acuerdas que
¿Qué le había dicho Dios? Tu pueblo que tú sacaste, y Moisés dice, no. Le dice, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra este pueblo. Y ahora le hace un recuerdo de Abraham, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de los descendientes. Fíjate que hay una cosa bien linda que a mí me gusta acá, que cuando la persona comienza, voy a poner esta expresión, convivir con Dios, habitar con Él, comienza a tener una relación que se le puede hablar a Dios hasta un poquito fuerte, en una amistad, porque tú conoces a una persona por primera vez y no hablas así como cuando ya lo conoces 2, 3, 4, 5 años. ¿Te fijas? Entonces, Moisés había adquirido una relación muy íntima y había pasado mucho tiempo con Dios hablando. Leía que había una carpa en la cual estaba fuera del campamento, incluso dice, donde Moisés se iba y ahí hablaba con Dios y conversaba. Muchas cosas no las dejó registradas. Pero aquí está el hombre haciendo qué cosa ante la ira de Dios. Moisés respondiendo y diciendo, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Bueno, aquí vemos con lo que has leído, vemos como que la ira de Dios se está encendiendo, dispuesta a destruir al pueblo y a nombrar a Moisés como el único heredero de una nueva nación. Claro. Dios le ofreció a Moisés, de ti haré una gran nación, y dejemos este pueblo. Pero Moisés, como estaba lleno del amor de Dios, lleno del amor de Cristo, él estaba tan identificado con su pueblo, con la obra de Dios, que él no renunció, podemos decir, a tener un pueblo honroso de sus hijos, de sus descendientes, que Dios perfectamente lo puede hacer. Esta es una lección grande, porque Dios puede bendecir a los hijos, puede bendecir a los nietos. Si Dios quiere hacerlo por causa de los padres, lo puede hacer. O sea, para Dios no hay nada imposible. Pero aquí vemos cómo Moisés intercede y Dios se aplaca en su ira y le hace caso a Moisés. Aquí vemos a Moisés como un representante de Cristo, un intercesor. Lo vemos aquí como un hombre que se le parte el alma por la destrucción de su pueblo. Y nos dice en el verso 14 que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. Otra cosa importante, como tú mencionabas recién, Dios dejó que el pueblo siguiera el curso, fabricaron el becerro, lo adoraron, le hicieron sacrificio, etc. Dios dejó que el acto se consumara y recién le avisa a Moisés, mira, el pueblo se ha corrompido. Y Moisés le cree a Dios. Moisés dice, bueno, Dios sabe lo que dice, no me está mintiendo, porque Dios lo veía desde el monte. Y ahí baja Moisés a ver qué pasa con ese pueblo que está totalmente corrompido, y viene un hecho importante allí, que él quiebra las tablas. Uno dice, ¿cómo? ¿Por qué quebró algo tan santo escrito con el dedo de Dios? Exactamente. Fíjate que aquí hay algo parecido a lo que a Dios le pasa, porque dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, dice, fíjate que vio el espectáculo, voy a decirlo así, vio el becerro y las danzas, ardió de ira, dice Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea, estamos perdiendo la mano de Dios que había escrito, qué terrible. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Ahora viene, fíjate tú, el líder que manda, el líder que se impone, el líder que es realmente capaz de decir no. Porque Aarón dijo sí, frente a la presión, como tú decías. ¿Qué hace Moisés? No, esto no puede seguir. Y destruyó todo. ¿Quién se levantó contra Moisés? Interesante lo que hace un líder que está comprometido con Dios, ¿eh? La fuerza que tiene. Y la ira de Moisés, porque esta podemos decir que es una ira santa, porque nace del celo por Jehová, celo por la honra de Dios. El hombre como que perdió allí el dominio, quebrando las tablas,
llevando a este becerro, lo deshizo, le dio a beber a los hijos de Israel y luego pidió quiénes estaban con él. Claro. Y estaba la tribu de Leví. Y la tribu de Leví se puso del lado de Moisés y ellos ejecutaron el primer juicio de Dios y Dios aprobó que ellos actuaran y dieran muerte a esos que habían instigado al pueblo a hacer esta tremenda rebelión y esta idolatría. Pero no termina todo allí, sino que Moisés vuelve a interceder y Dios también le vuelve a decir que va a destruir ese pueblo. Y Moisés sigue intercediendo y le dice aquí una palabra que a mí me llama la atención y a todos los que Es muy lo leen. sublime esa expresión. Claro, le dice que perdone, en el verso 32, dice que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Dios escribió un libro que se llama el libro de la vida. Moisés estaba en ese libro, candidato para la eternidad. Y Moisés entrega esa posibilidad de vivir eternamente por su pueblo, por amor a su pueblo. Tenemos poco tiempo para conversar, esto es tan maravilloso, pero fíjate, yo he pensado por qué Aarón Dios lo perdonó, por qué también después, tú recuerdas, tiene otro incidente, también Dios lo perdona, pero aquí hay una respuesta bien interesante, que cuando baja Moisés y le habla a Aarón, ¿por qué hicieron esto? Dice, él se confiesa, y confiesa con todos los detalles lo que había hecho. Yo creo que es para pensar que usted a lo mejor ha cometido un error. Vaya a Dios, confiésele con nombre y detalle y Dios lo va a perdonar como perdonó a Aarón. Y Moisés no fue sacado del libro y usted tampoco tiene que ser sacado de ese libro maravilloso. Aprenda lindas lecciones, que el Señor lo bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.